Señores jóvenes estudiantes, esperando que se encuentre bien de salud, vamos a empezar nuestra clase para esta semana, correspondiente pues al tercer grado de nivel avanzado del CEBA Andrés Bello. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es justamente la crónica periodística. Entonces, si nosotros analizamos en primer lugar una crónica, vamos a darnos cuenta cuál es su naturaleza. Entonces, empecemos pues por analizar un ejemplo, este ejemplo que le estoy compartiendo sobre esta crónica que se titula Los guardianes de la Sierra del Divisor. Entonces, acá tenemos pues las partes estructurales de esta crónica, ¿sí? En base pues a este pequeño texto que dice Luis Vargas fue cazador y Roy Percy González fue maderero. Ahora son dos respetados guardaparques, perdón, de la Sierra del Divisor. La zona reservada Sierra del Divisor, ubicada entre Ucayali y Loreto, es un paraíso verde de casi 1,5 millones de hectáreas. En esta zona protegida destaca un complejo montañoso ubicado en el pleno llano amazónico, único en toda la región. Alrededor y dentro de la Sierra del Divisor existen pueblos indígenas, chipivos, conivos e isconaguas incluso grupos no contactados. En el año 2006 se declaró a la Sierra del Divisor como área natural protegida, como categoría previa a la del Parque Nacional. Aún no se ha consolidado su categorización y por lo tanto no se puede establecer mecanismos de defensa contra sus amenazas como lo son la tala ilegal, la minería y más frecuentemente el cultivo de la hoja de coca destinado al narcotráfico. En el área protegida Sierra del Divisor trabajan 14 guardaparques en una zona tan extensa, tan agreste y tan amenazada. Su presencia es insuficiente ante todos los peligros que acechan. La Sierra del Divisor lleva 9 años esperando convertirse en un parque nacional. Luis Vargas fue cazador furtivo en la sierra, ¿no? Mataba animales del monte para comer. Roy Percy González ayudaba a su padre a talar árboles de manera ilegal y vendía la madera. Lo hacían para subsistir. Ambos son dos de los más reconocidos guardaparques de la zona reservada Sierra del Divisor y se encargan de que las nuevas amenazas no se concreten. Por las distancias, el escaso presupuesto y los riesgos de su trabajo depende pues el frágil equilibrio de una zona selvática única. Entonces miren, en esta crónica hemos visto justamente, nos va a permitir pues identificar sus partes primero, ¿no? El titular, ¿no? La entrada, ¿sí? O lead, dicen, ¿no? Es justamente una referencia de qué se va a hablar, ¿no? Luego tenemos el desarrollo de esta crónica y al final pues una breve conclusión. Entonces lo puedo identificar en base a párrafos. Ahora bien, ¿qué es una crónica periodística? ¿No? Vamos a informarnos ahora. La crónica periodística pues es un fenómeno periodístico que narra los hechos de forma ordenada y detallada, incorporando la valoración subjetiva del periodista. La crónica recrea para el lector los acontecimientos con la finalidad de explicar los sucesos en que se produjeron los hechos. Entonces, la crónica, a diferencia de otros textos periodísticos, como por ejemplo el artículo de opinión, es la que narra de manera secuencial un acontecimiento o una serie de hechos, ¿sí? Que son de gran importancia, ¿no? Bueno, el tema que ellos tratan, pues, son de importancia no solamente para la sociedad, sino también inmediata, digamos, ¿no? Sino también para el país. Entonces, también existe una crónica como género literario que narra los hechos acontecidos a lo largo de la historia en una época, ¿no? Ese es en el ámbito ya de la literatura. ¿Por qué o cómo son las características de esta crónica periodística? Trata un tema de actualidad, como les decía, una narración en la que se añade interpretación o valoración, ¿sí? Presenta una continuidad temática temporal o del autor, está vinculada a la distancia, posee libertad narrativa, ayuda a los lectores a formar su propia opinión, entretiene debido a que posee una variedad estilística
cercana al lenguaje literario. En cuanto a su estructura, como hemos visto, tenemos pues el titular que anuncia el tema de la crónica. Ese titular debe ser llamativo para el lector, ¿no? Para que llame obviamente la atención. También se puede acompañar de un subtítulo, ¿sí? O en algunos casos muy esporádicos se acompaña pues de un gráfico. El párrafo de entrada o LED es el párrafo de presentación, atrae al lector para seguir leyendo el texto. El cuerpo o desarrollo explica la forma secuencial, ¿no? La información presentada en el titular y en el párrafo inicial. La conclusión o cierre va a sintetizar las ideas principales del cuerpo del texto. En cuanto a los tipos de crónica, según la intencionalidad, tenemos crónica informativa, interpretativa y de opinión. La crónica informativa se limita a informar sobre un suceso sin emitir ninguna opinión, es decir, no se forma ninguna postura, ni mucho menos la expresa. En la crónica interpretativa ofrece la información y añade además la interpretación de los hechos. Entonces, acá el autor tiene la posibilidad de hacer un comentario, ¿sí? Y una crónica de opinión informa y opina simultáneamente, ¿no? Crónicas deportivas, taurinas, etcétera, ¿no? Crónicas de fútbol, por ejemplo, ¿no? Etcétera. También tenemos otro ámbito, los tipos de clases según su enfoque. Tenemos las crónicas impresionistas, que ofrece una impresión fotográfica de lo que se cuenta, y la crónica expresionista, que da una visión personal del hecho. Entonces, lo que estamos trabajando nosotros básicamente es una crónica de opinión, ¿no? En las cuales pues ustedes se van a informar y van a opinar simultáneamente, ¿sí? Muy bien, ahora tenemos otro tipo de crónicas según su contenido. Crónica de sucesos o crónica negra, que desarrolla temas policiales, delictivos, violencia en general, catástrofes, terremotos, etcétera, ¿no? Es lo que básicamente vemos en el noticiero, ¿no? También crónica judicial. Esta crónica narra acontecimientos como crímenes y accidentes ocurridos en un contexto. La crónica deportiva narra acontecimientos deportivos como campeonatos, ¿no? La crónica taurina narra secuencias de sucesos ocurridos en una tarde taurina. También la crónica de viajes narra la secuencia de acontecimientos en los viajes de turismo, etc. Es utilizado en el periodismo y en el mundo literario. También tenemos las crónicas sociales, en las cuales se informan los acontecimientos relacionados con los hechos sociales, como fiestas, bailes, desfiles, manifestaciones, aniversarios, etc. Y la crónica política, que narra pues hechos políticos. Bien, chicos, entonces ahora pasamos a la parte de la actividad. Obviamente que todo lo que les voy a explicar en este momento va a ir en su práctica de clase, ¿no? Y lo van a encontrar obviamente en la plataforma. Entonces, en esta clase vamos a elaborar obviamente una crónica periodística, ¿sí? Para eso, primero hay que hacer la planificación, y la planificación responde a estos requisitos, ¿no? El propósito, preguntarnos pues para qué voy a escribir, el tema, sobre qué voy a escribir, el destinatario lector, a quién le voy a escribir. En cuanto a registro, es el uso del lenguaje, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de registro utilizaré? Un lenguaje formal, ¿no? Un lenguaje formal. O respeto al público, ¿no? Acá no puedes emplear un lenguaje coloquial, por ejemplo, ¿no? Porque no puedes emplear términos que ameriten pues excesiva confianza, porque se pierde un poco el respeto, ¿no? Muy bien. Entonces recuerda que en la crónica periodística se narran los hechos de manera sucesiva y cronológica, considerando el contexto, ¿no? Es como si tú vas a describir, por ejemplo, un hecho interesante, ¿no? Pero cómo se ha desarrollado a través del tiempo y un lugar específico. Entonces primero, una vez que has hecho tu planificación, vas a hacer tu primer boceto, ¿no? Vas a hacer tu primer borrador. Entonces vas a redactar tu primera versión. Entonces elabora un borrador agrupando en párrafos tus ideas y teniendo en cuenta la estructura del texto. Entonces primero vas a hacer tu titular, tu subtítulo y tu párrafo de entrada. Entonces de esta forma tú vas a organizar tu crónica. Entonces resolviendo parte por parte, vas a empezar tú a estructurar tu crónica periodística.
Luego tenemos la segunda parte, pues, que es la estructura, es el cuerpo de desarrollo, ¿sí? Eh, cómo vas a organizar los hechos en forma secuencial, en forma cronológica. Primero pasó esto, segundo pasó esto, tercero pasó esto, cuarto pasó esto, y por último pasó esto, ¿no? Entonces acá vas a escribir todo ese hecho, ¿sí? Y el párrafo de conclusión o cierre va a ir en la parte final. Entonces, no te olvides de colocarle un título, ¿sí? a tu crónica periodística, un título pues que sea impactante y que sea atractivo para el lector, ¿no? Y luego de esto una vez que has hecho tu primer borrador, ¿sí? Vas a emplear este cuadrito de evaluación, que es una lista de cotejo, ¿sí? Este cuadrito te va a ayudar a evaluar a tu crónica periodística. Entonces, una vez que has terminado tu borrador, haces estas preguntas, ¿no? Tiene un título llamativo, el titular anuncia el tema de la crónica periodística, entonces va respondiendo acá con una X o con un check si deseas, sí, no, sí, no, sí, sí. Si al cabo de la evaluación de tu primer boceto, de tu primer borrador, todas las respuestas son sí, quiere decir que tu texto está bien elaborado, porque yo te voy a evaluar también con esta ficha. Entonces, una vez que ya has corregido, ¿sí? En el caso sea acá no, no y no, tienes que, como es tu primera versión, como es tu borrador, tienes que corregirlo, ¿no? Tienes que corregirlo y recién corregido, una vez que lo corriges, ya puedes pasar a tu versión final, ¿no? A que me lo vas a presentar, ¿no? Al trabajo final. Entonces el trabajo final tiene que estar pues respondido acá, ¿sí? Sí, 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 ¿no? Acá, bueno, no te engañes ni tampoco intentes engañarme porque yo lo voy a corregir con esta misma ficha. Voy a leer tu trabajo y voy a corregir con esta misma ficha a ver si has cumplido con todas estas preguntas que te ayudan justamente a que tu crónica sea pues esté bien redactada, ¿no? Sea muy buena, ¿ya? Entonces, redacta tu versión final y esa es la que me la vas a compartir. Y me la vas a enviar a la plataforma en el día y la hora indicada. Muy bien. Eso es todo por hoy día. Reciban un abrazo virtual. Cuídense mucho y que Dios me los proteja. Hasta la próxima.